Bueno, muy buenas tardes. El tema que me corresponde tratar es el de las relaciones entre responsabilidad civil y seguros. Una de las principales funciones de la responsabilidad civil es incentivar la toma de seguros. La responsabilidad civil asume una función de incentivo al seguro, especialmente en los casos de responsabilidad objetiva, donde el sujeto debe pagar una indemnización a pesar de que su propia conducta sea incuestionable. Desde el punto de vista del potencial responsable, la existencia de regímenes de responsabilidad objetiva constituye un incentivo a la toma de seguros de responsabilidad civil, debido a la reducción de defensas potenciales. Así como no se le exige al actor la prueba de la culpa, no se le permite al demandado la defensa de la debida diligencia. Entonces, el establecimiento de un régimen de riesgo creado aumenta otro riesgo, el riesgo de responsabilidad civil, el cual se conjura no solo mediante el incremento de los costos de prevención, sino mediante la toma de pólizas de seguros contra la responsabilidad civil o de responsabilidad civil. La suscripción de una póliza de seguros se presenta ante el sujeto como una decisión económica racional para neutralizar esa contingencia negativa del nacimiento de una obligación indemnizatoria. Cuanto mayor sea la probabilidad y la magnitud de la contingencia, mayor va a ser el incentivo a tomar el seguro. Tales variables de riesgo aumentan con la instauración de nuevos regímenes de responsabilidad sin culpa o de culpa presunta también. También se incrementa con el crecimiento del elenco de daños indemnizables, se va ampliando los daños que son susceptibles de indemnización, y también con el incremento progresivo del importe económico de las condenatorias, que poco a poco uno va viendo cómo los jueces van incrementando las condenatorias en materia de daños, especialmente daños biológicos y daños a la persona, y sobre todo en materia penal. Sin embargo, esta misión de la responsabilidad civil, que vengo diciendo, enfrenta un enemigo portentoso, que es la responsabilidad limitada que el ordenamiento les concede a los socios de las sociedades mercantiles y a los miembros de otras personas jurídicas, como las asociaciones, sociedades cooperativas. En esta ponencia vamos a enfocar las profundas conexiones que existen entre la responsabilidad civil, la responsabilidad limitada de las personas jurídicas, la doctrina del levantamiento del velo societario y los seguros. A priori, se trata de temas aparentemente inconexos. Sin embargo, si ustedes me dan la gentileza de darme su atención durante los próximos 15 minutos, vamos a ver las ricas relaciones entre estos institutos del derecho privado. Empecemos por el estudio de la responsabilidad limitada en las sociedades mercantiles. Entre los factores que se consideran para elegir un tipo societario, uno de los más relevantes es la limitación o no de responsabilidad de los socios. Cuando alguien busca asesoría profesional sobre la mejor estructura legal para organizar su negocio, el primer consejo que suele recibir es formar una sociedad bajo un modelo de responsabilidad limitada. El objetivo, naturalmente, es compartimentar el riesgo. Lo único que se pone en juego son los bienes o el dinero que uno invierte como aporte de capital. Si el negocio sale mal, el patrimonio personal o el patrimonio asignado a otros emprendimientos queda a salvo de la persecución de los acreedores de la sociedad fallida. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad limitada, ¿qué es y qué implica? Ese concepto de responsabilidad limitada tiene dos componentes. Primero, limitación de riesgo. Debería ser no tanto responsabilidad limitada, sino riesgo limitado. El riesgo del socio o asociado se limita a la aportación que hizo o se obligó a hacer a favor de la entidad. Y el segundo componente es ausencia de responsabilidad. No limitación de responsabilidad, sino ausencia de responsabilidad por las deudas de la persona moral. Entonces, con algunas excepciones, el socio o asociado no responde con su propio patrimonio personal por las deudas de la sociedad, y entonces esa es la principal ventaja de la limitación del riesgo, la posibilidad de aislar, proteger el patrimonio personal frente a las vicisitudes de la actividad realizada por la persona jurídica. Entonces, entre dos posibles modelos societarios,
uno que ofrezca responsabilidad limitada al socio y otro que no, no es difícil suponer cuál habría de preferir un agente económico racional. Por ello es que los moldes sociales, legales societarios, que responsabilizan al socio por las deudas sociales tienden a caer en desuso o rara vez son utilizados. Mencionemos a la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita, las sociedades de actividades profesionales, es una ley que nació muerta, las sociedades civiles. Y correlativamente no es de extrañar entonces que los modelos legales que sí ofrecen responsabilidad limitada sean los más utilizados en la práctica, la SRL, la sociedad anónima y la asociación cooperativa. Desde el punto de vista de política pública, el otorgamiento de responsabilidad limitada a las sociedades se basa en el incentivo a la inversión. En lo concerniente a la atracción de inversiones, los países y estados que reconocen la responsabilidad limitada suelen tener una relativa ventaja competitiva. Detengámonos un momento para hacer un apunte histórico y enfoquemos el origen de la responsabilidad limitada en el derecho anglosajón. De ahí proviene esta idea de la limited liability. Durante la primera mitad del siglo XIX, la concesión de responsabilidad limitada a las corporations fue objeto de un intenso debate en Argentina. Quienes estaban a favor invocaban precisamente el incentivo a la inversión. Quienes se oponían sostenían que la responsabilidad limitada generaría injusticias al trasladarle a los acreedores los riesgos del negocio. Los beneficios de los socios, los riesgos del negocio de los acreedores. Pero finalmente ganó la primera tesis y en 1855 el Parlamento inglés aprobó la Limited Liability Act. En Estados Unidos venía generándose una discusión similar. El Estado de Nueva York, imagínense ustedes, había aprobado desde 1811 un estatuto de incorporación de sociedades bajo un sistema que se llamaba el Double Liability, doble responsabilidad, conforme al cual, si la sociedad no pagaba sus deudas, los acreedores podían exigir de los socios otro tanto igual al precio original de las acciones. Tienen que sacar de su bolsa otro tanto igual de lo que invirtieron originalmente. En 1816, el Estado de Nueva Inglaterra instituyó por primera vez la responsabilidad limitada. Luego le siguieron los estados de Massachusetts y Rhode Island, que se plegan a la responsabilidad limitada en 1830 y 1847, a fin de mantener la competitividad en la atracción de inversiones, porque todas las inversiones se asentaban en el estado de Nueva Inglaterra. Tenía responsabilidad limitada, entonces todas las corporaciones iban para allá. El Estado de California, del otro lado, se resistió a adoptar la responsabilidad limitada, mantuvo un sistema de responsabilidad a pro rata de los socios por las deudas impagas de la sociedad, hasta que en 1931 no tuvo más remedio que plegarse a la responsabilidad limitada. Ahora, esta nota histórica sobre la evolución de la responsabilidad limitada en el derecho anglosajón nos permite discernir, articular la conexión entre la responsabilidad limitada y la competitividad de una plaza en la atracción de inversiones. Si varios ordenamientos ofrecen responsabilidad limitada y otros no, es claro que este último se encuentra en una posición de desventaja, como sede potencial para negocios. No es ciertamente el único factor que consideraría un inversionista, pero tiene su peso, pues si se trata de elegir, el inversionista racional tiende a preferir el modelo de responsabilidad limitada como instrumento de delimitación y contención del riesgo. Ahora, el sacrificio del principio de responsabilidad patrimonial universal, que es lo que está en el fondo, aparejado a las personas jurídicas con responsabilidad limitada, se funda en un quid pro quo, un intercambio. El beneficio de la limitación de responsabilidad tiene como causa o contrapartida la realización de una inversión generadora de utilidad social. Por ejemplo, generación de empleo, construcción de vivienda, intercambio comercial, producción de bienes, contribución a la carga pública por vía de impuestos, en una palabra, creación de riqueza. En un plano macro, la responsabilidad limitada contribuye a vitalizar la economía.
juega un rol determinante en lo que concierne al levantamiento de capital por vía de venta de acciones a inversionistas. En lugar de obtener financiamiento a base de préstamos y acumular pasivos financieros, una sociedad se puede robustecer mediante la captación de inversión accionaria. Pero para ello, el requisito indispensable es la responsabilidad limitada. Ningún inversionista racional asumiría a ciegas el riesgo de invertir en acciones o cuotas de una sociedad si con ello está contrayendo una contingencia difícil de medir, de tener que responder ilimitadamente por todas las posibles deudas de la empresa. Hay que estar en un estado de locura para hacer una cosa como esta. Por otra parte, el agente racional normalmente va a condicionar la inversión a la existencia de una puerta de salida que le permita liquidar su posición. Y dicha liquidez depende principalmente de la existencia de un mercado secundario, es decir, de que otros inversionistas estén eventualmente interesados en adquirir las partes sociales, lo cual depende de que haya limitación de responsabilidad. Lo dicho se aplica no solo en pequeña escala, sino también respecto de empresas cuyas acciones se cotizan y negocian en las bolsas de valores. Entonces, la responsabilidad limitada viene a ser un requisito sine qua non de un mercado organizado de valores accionarios. Sería imposible transar acciones que arrastren cargas desconocidas, acaso superiores al valor mismo de las acciones. De esto que exponemos se deriva la existencia de una conexión entre la responsabilidad limitada y el desarrollo de los mercados de valores. Ahora, desde el punto de vista del pequeño empresario, que requiere financiamiento bancario, la responsabilidad limitada no representa ninguna ventaja decisiva, porque el financiador, que tiene mayor músculo, se va a cuidar de condicionar el otorgamiento del crédito a la constitución de garantías personales de los socios. ¿Usted quiere este préstamo? Bueno, tráigame a todos los socios a firmar esta letra de cambio con los avales, las fianzas, etc. Entonces, a la pequeña empresa, la responsabilidad limitada no le agrega mayor cosa, los socios están comprometidos contractualmente. Es cierto que entonces, no sé si ustedes concuerdan conmigo, en que la responsabilidad limitada genera efectos socioeconómicos deseables, sin duda. Pero desde el ángulo visual de los acreedores involuntarios o extracontractuales, o de los acreedores contractuales débiles, consumidores, trabajadores, adherentes, la limitación de responsabilidad representa una seria desventaja, consistente en el incremento del riesgo de insolvencia, particularmente cuando la sociedad no se encuentra suficientemente capitalizada ni asegurada. De poco o nada le sirve a la sociedad, al damnificado, la creación de regímenes de responsabilidad objetiva, si a la hora de cobrar el crédito indemnizatorio, todos los obligados están infracapitalizados o si su patrimonio está recubierto de un blindaje de garantías hipotecarias, inmobiliarias, específicas, universales, a favor de acreedores preferentes. El damnificado no es más que un humilde y raso acreedor quirografario a quien le corresponden las migajas una vez que los acreedores garantizados quedaron saciados. Es aquí donde cobra importancia la doctrina de levantamiento o descorrimiento del velo corporativo. En ciertos casos, incluyendo los casos costarricenses, los tribunales admiten el descorrimiento del velo de la personalidad jurídica a fin de responsabilizar a los socios por la infracapitalización o por el abuso de la personalidad jurídica. Sobre este tema es sumamente recomendable la obra de don Rolando Soto Castro, El levantamiento del velo social, publicado por Editorial Jurídica Continental en el año 2015, una obra fantástica. La responsabilidad por infracapitalización termina traduciéndose en una responsabilidad por falta de aseguramiento suficiente de los daños previsibles. El estándar de conducta del bonus vir se integra entonces por el deber de dotar los recursos necesarios para asegurar razonablemente los posibles daños a terceros. De este modo, se internaliza y se dispersa el riesgo de la actividad empresarial, antes de recargarlo sobre los hombros de la parte más vulnerable, que es el damnificado. Tomemos un momentito para otear la figura anglosajona del levantamiento del velo corporativo, el piercing the corporate veil.
le hace equilibrio en el derecho estadounidense y anglosajón en general a la limited liability, esta doctrina de levantamiento, rompimiento del velo corporativo. La limited liability, la responsabilidad limitada de los socios de las corporations, se puede exceptuar mediante una acción de piercing o de rompimiento. ¿Dirigida a qué? Dirigida sustantivamente ¿a qué? A responsabilizar a los socios de la empresa deudora y a las otras empresas del mismo grupo económico por las obligaciones de la entidad obligada. Se trata de un equitable remedy, es decir, una medida judicial dirigida a evitar injusticia. Son los jueces los que lo ordenan. Entre los factores, vean qué interesante, entre los factores usualmente citados en la jurisprudencia estadounidense para fundamentar el levantamiento del velo corporativo se encuentran los siguientes. La infracapitalización. Se les reprocha a los socios no haber dotado a la empresa de suficientes recursos como para poder hacer frente a sus obligaciones. El quantum de una capitalización adecuada depende del tipo de actividad. Eso no se sabe de antemano. A qué se dedique la sociedad. Los principales perjudicados de la infracapitalización son estos acreedores que venimos hablando, los acreedores involuntarios, extracontractuales, los consumidores de productos defectuosos, por ejemplo, a quienes se les termina trasladando el riesgo creado por la empresa. Segundo criterio, vean qué interesante, para levantar el velo corporativo en Estados Unidos, el infraaseguramiento. Y aquí conectamos los puntos. Ligado al anterior, se responsabiliza a los socios por la omisión de toma de seguros con cobertura suficiente para reparar los daños previsibles de su operación. También se toman en cuenta otros factores como el fraude precontractual, se responsabiliza al socio por haber inducido error a su contraparte, la autocontratación abusiva, ¿verdad? No está prohibido que los socios celebren contratos con la sociedad, por ejemplo, que le prestan servicios, que le den financiamiento, pero si se demuestra que tales contrataciones fueron abusivas, entonces un mecanismo para extraer recursos de la empresa en perjuicio de los acreedores, entonces los jueces decretan el piercing. Confusión de patrimonios. Si el propio socio no respeta la división patrimonial y entre su propio patrimonio de la empresa y se comporta como si la compañía fuera su caja chica, por ejemplo, para el pago de sus gastos personales, entonces los jueces tampoco lo tienen por qué respetar. Va a ser consistentes, ¿verdad? La dominación o control. Se pondera si la sociedad tenía mente propia o si por el contrario era un monigote al servicio de los intereses personales del socio cuya responsabilidad se reclama. La inobservancia de formalidades sociales y contables, la falta de distribución de dividendos, la fragmentación artificial de un mismo negocio. Ahora, trasplantada la doctrina del levantamiento del velo corporativo al derecho de tradición civilista, usualmente se desemboca en la aplicación de una de dos instituciones. Uno, inoponibilidad de la personalidad jurídica y dos, responsabilidad por abuso del derecho a la personalidad jurídica. La inoponibilidad, que es la primera, por el socio de la personalidad jurídica, consiste en la negación de eficacia frente a terceros del pacto constitutivo de la sociedad. La membrana divisoria entre la persona jurídica y el socio se ignora, de tal manera que los actos de la sociedad se reputan como actos del socio y viceversa. Son uno solo. Es el alter ego. La segunda, que es la responsabilidad por abuso de la personalidad jurídica, sea del socio o del administrador, es un hecho generador de una obligación nueva, distinta, que se alinea al mismo objeto de la obligación de la sociedad. Viene a ser una obligación de carácter extracontractual con objeto coincidente y causa diversa, lo que llaman la obligación insolidum. El abuso de la personalidad jurídica puede consistir perfectamente en desarrollar una actividad generadora de riesgo para terceros bajo condiciones de infracapitalización y de infraaseguramiento. Esa es una culpa. Es una culpa que consiste en la falta de consideración. Es una desconsideración para los demás. Así de simple. Una desconsideración para los potenciales terceros damnificados a quienes de antemano les voy a indilgar, dado el caso, el costo de la materialización del riesgo del cual yo estoy creando y del cual estoy lucrando. Es un oportunismo. Entonces a usted incurre ese oportunismo, socio. Entonces, por esa culpa le voy a atribuir una responsabilidad civil. Conviene, finalmente, distinguir los anteriores remedios
de las hipótesis en que, por virtud de la ley o del negocio jurídico, el socio o el administrador responde solidariamente por las deudas de la sociedad o inversamente, la sociedad responde solidariamente por las obligaciones de socios administradores. Vale la pena hacer esta distinción técnica, ya para terminar nuestra charla. En ciertos casos, la ley impone al socio responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales, claramente en la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, etc. En otros casos, la ley responsabiliza solidariamente a la sociedad por las obligaciones de socios y administradores. Por ejemplo, en las reglas especiales del Código Penal del 41. Y en otros muchos casos, los socios se constituyen por medio de un negocio jurídico en fiadores y avalistas. Ahora, la solidaridad legal o convencional sitúa a dos o más deudores en el plano pasivo de la misma relación obligatoria. En cambio, la doctrina del levantamiento del velo genera efectos netamente distinguibles. Uno, cuando se produce la inoponibilidad de la personalidad jurídica, se desconoce la autonomía jurídica de la sociedad y se considera al socio y a la sociedad como si fueran un único sujeto. La sociedad es un otro yo del socio. Por esta vía no hay pluralidad de deudores, lo cual es el presupuesto básico de la solidaridad pasiva. Dos, cuando se hace surgir la responsabilidad del derecho por abuso del derecho, se crea una nueva obligación, in solidum, alineada por su objeto con la obligación de la sociedad. Por consiguiente, no se trata de la misma obligación, lo cual es el presupuesto de la solidaridad. Las obligaciones in solidum son dos o más obligaciones de distinta causa, objeto total o parcialmente idéntico. En cambio, las obligaciones solidarias presuponen la pluralidad de deudores como parte de la estructura interna de una relación obligatoria. Conclusiones. Primera, la responsabilidad civil puede cumplir su función creadora de incentivos al aseguramiento si se condiciona la responsabilidad limitada de los socios y asociados de las personas jurídicas a la concertación de contratos de seguro con cobertura suficiente para la indemnización de los daños previsibles. Segundo, en caso contrario, los tribunales quedan perfectamente facultados para responsabilizar a esos socios por la creación culpable de un riesgo para terceros, al conestar el desarrollo de actividades empresariales riesgosas bajo condiciones de infracapitalización y de infraaseguramiento. Muchísimas gracias.